Damos gracias a Dios por lo que ha hecho en su vida, con su vida y lo que ha hecho con su vida para gloria y para testimonio de todos nosotros. Así que, Padre, disponemos hoy nuestros corazones para recibir lo que ya tú planeaste, el pan renovado, el aceite y el vino que está preparado sobre la mesa, y que hoy nuestro pastor Andrés es el encargado de servirlo. Hoy nosotros decidimos tomarlo, atentos y abierto nuestro corazón para esta palabra. Señor, unge su boca, prepara, Señor, aún su corazón para la revelación que en medio de la palabra seguirás trayendo y de la cual nosotros seremos bendecidos. Gracias te damos, Señor. Amén. Gracias, pastor Andrés. Gracias, muy buenos días. ¿Cómo amanecieron hoy? Para mí es un gusto, es un placer y es un honor poder ser un canal de transmisión de los cielos con esta palabra del día de hoy. Y me voy a explicar por qué les digo esto. Ahorita estamos en un tiempo de ayuno. Siempre el primer domingo de cada mes hacemos un tiempo de ayuno. Y con lo que estábamos orando, bueno, sentí que tenía que ser como este pequeño preámbulo. Y es: la palabra de Dios fue escrita por hombres, pero inspirada por el Espíritu Santo, ¿cierto? Fue escrita por personas durante mucho tiempo, pero inspirada por un mismo espíritu. Hoy yo vengo a hablarles algo que viene de lo que hemos estudiado en la Biblia y de lo que el mismo espíritu nos trae para revelación. Entonces yo quiero decirles el día de hoy mis palabras son un canal. Son un canal a través del cual el Espíritu Santo va a traer revelación a cada uno de ustedes con lo que vengo a traer el día de hoy. Entonces yo quiero que usted ponga su mano o sus dos manos en la cabeza y le invite al Espíritu Santo a que esa inspiración que está en las palabras, en la Biblia, y que me llevó a mí a traer este mensaje, lo cautive, le llegue a su mente y a su corazón. Dígale: Espíritu Santo, estoy preparado para que tú llegues con este mensaje, con tu propia inspiración, a mi mente y a mi corazón. No quiero salir igual. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, para comenzar con el mensaje del día de hoy, permítanme, voy a tomar un poquito de agua. Y voy a preparar las gafas, porque es que uno después de los 40 años, ya la presbicia, los que tienen ya más de 40 años me entienden, ¿sí? Arrancamos este año 2020 con una palabra, y es representar bien a Dios. Pero también comenzamos leyendo y estudiando Éxodo, ¿sí? En esas dos cosas hay algo que se comparte, ¿sí? Que vemos ahí. Y es que vemos primero, por ejemplo, Moisés, que es preparado para representar a Dios delante de su familia, delante del faraón, ¿cierto? Y luego a un pueblo completo que es llevado y preparado para representar a Dios al ir a conquistar las naciones, ¿cierto? Entonces podemos ver en esta historia cómo es personas y pueblos enteros preparados para representar a Dios. Ahora, como podemos ver digamos que en la historia que venimos leyendo, bueno, este pueblo, incluso el mismo Moisés a veces en algunos momentos era terco y digamos que hizo cosas que no estaban en el orden de Dios, que finalmente no estaban como debía ser. Y yo quisiera enfocar la prédica del día de hoy a que podamos tomar conciencia y, como les decía, que el Espíritu Santo nos revele en dónde a nosotros nos está faltando cambiar de mente, cambiar de mentalidad para poder hacer las cosas como deben de ser, para representar verdaderamente a Dios como debe ser, para poder lograr hacer el plan de Dios, que es bueno, agradable y perfecto, y para que las cosas se den de una manera como debe de ser y no como nosotros queremos hacerlas, ¿sí? Entonces voy a empezar con un breve repaso. En días anteriores habíamos visto que Dios saca al pueblo de Egipto, o sea, lo saca de esa esclavitud. Pero desde ese mismo momento vemos que Dios comienza un proceso con ese pueblo. Y es: ya lo saqué de Egipto, ahora tengo que sacar
Egipto de su mente y de su corazón. Porque ellos, a pesar de que ya habían sido liberados, todavía tenían una mentalidad ahí de esclavitud, ¿sí? Y lo segundo es que podemos ver cómo todo lo que Dios comienza a hacer con ellos tiene un propósito, y lo decía el pastor, creo que hace 8 días, son sombra de lo que era por venir. O sea, entendemos la revelación de Cristo, por ejemplo, en todas las instrucciones y mandamientos que comienza a darle a su pueblo y en la creación del tabernáculo. ¿Sí? Ok. Como vemos que este pueblo de Israel es terco y que fácilmente cae nuevamente en sus errores, eso me recuerda mucho a mí. Diga usted, yo me acuerdo cuando leo eso, me acuerdo de mí antes de conocer a Cristo. Incluso les voy a decir algo. Me acuerdo de mí en las muchas circunstancias en las cuales no actúo representando bien a Dios. O sea, en la actualidad también me pasan cosas, yo tengo que confesarlo. O sea, yo viendo toda esta historia bíblica, viendo lo que le pasa a este pueblo de Dios, leyendo la palabra de Dios, confrontándome con la palabra de Dios, digo, yo no soy perfecto. Y muchas veces veo actitudes y cosas que aún no he dejado en Dios. Me ha costado. O tal vez no he tenido la revelación de decir, vale, mira, aquí todavía me falta ser como Cristo, tener la mente de Cristo. Yo esta prédica la titulé, yo creo que me quedó muy largo el título, pero puede ser, digamos, una manera de decir que lo que les voy a contar es, yo le puse, mente pobre y de muerte versus mente próspera y de vida. Se parece mucho como a padre rico, padre pobre, de pronto tiene algo ahí de similitud, pero la titulé de esa manera porque cuando uno comienza a ver la actitud de ese pueblo, ¿cierto? Versus lo que Dios quería de ellos, y luego miro qué fue lo que nos enseñó Cristo, uno puede ver dos contrastes, ¿sí? Una mente de muerte y de pobreza y otra mente próspera y de vida. Ahora, no me quiero meter en temas de doctrinas de prosperidad y ese tipo de cosas, realmente no es la idea, pero la idea sí es que cada uno de nosotros el día de hoy pueda comenzar a indagar, a permitirle al Espíritu Santo que le revele qué parte de nuestra mentalidad no está alineada con Dios. Porque definitivamente nosotros tenemos que tener una mentalidad adecuada para poder representar bien a Dios. ¿Sí? Para esto yo me voy a sustentar de una palabra, y es el apóstol Pablo describe, digamos, este tema de la mentalidad de la siguiente manera, me parece muy apropiado. Está en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14 al 16. Anótelo ahí, apúntelo para que lo tenga luego. Yo se los voy a leer. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. ¿Por qué? ¿Quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Nos habla de mentalidad, nos habla de que para quienes no conocen a Dios, lo que Él nos manda, sus planes, su lógica es una locura. Esa manera de pensar de Dios es una lógica muy diferente a la que maneja el mundo. Esa lógica de Dios nos pide cosas que para cuando nosotros vivimos de una manera anterior nos parecen radicalmente locas. Si nosotros vemos la manera en la que Dios saca al pueblo de Egipto, ¿sí? Vemos que Dios le pide a Moisés que haga ciertas cosas que, se los aseguro, que si él no hubiera conocido a Dios, le hubiera parecido una locura. ¿Sabes? ¿Cómo va a presentar delante del rey de Egipto, del faraón, a pedirle, a decirle estas cosas? ¿Con qué sustento? Cuando nosotros realmente conocemos a Dios y nos sustentamos en Él y tenemos fe en que Él nos está respaldando, es muy diferente cómo se hacen las cosas. Cuando nosotros entendemos que Dios tiene un plan
que Dios tiene una lógica propia, que es más, esto es algo, bueno, ahorita lo voy a hablar, no me voy a adelantar esa parte. Realmente podemos entender que la lógica que maneja el mundo es muy errada. Y como lo vamos a ver aquí en el transcurso de esta enseñanza del día de hoy, tiene raíces muy diferentes a la de Dios. La manera en la que piensa el mundo puede tener raíces de miedo, ¿cierto? De avaricia, ¿cierto? De codicia. Pero la lógica que viene del reino de los cielos tiene unas raíces completamente diferentes. Entonces, siguiendo con lo que dice Pablo, esta manera de pensar tiene esta lógica que es completamente diferente a la lógica humana, ¿cierto? Entonces, yo quiero que en este momento usted comience, con esto que va a empezar, empiece a revisar la manera en la que está nuestra mentalidad. Entonces, nuestra mentalidad, primero de todo, se ajusta a quien servimos. La mentalidad que tú tienes se ajusta basado a quien sirves. Israel pasó tanto tiempo sirviendo al pueblo de Egipto y a Faraón, que de cierta manera se ajustó a esa esclavitud. Y uno puede ver en las palabras o en lo que está escrito en la Biblia, que a ese pueblo de Israel le fue tan difícil salir de esa mentalidad, que incluso Dios tocó pasar una generación en el desierto, y ese desierto tiene también un significado, en el desierto, preparándolos para cambiar la mentalidad para poder llegar a una tierra prometida que les tenía. Fue un proceso. Miren, esta semana estuve en Medellín y conocí el caso de una persona de verdad que me llamó mucho la atención. Y fue una mujer que durante toda la vida su esposo abusó de ella y digamos que siempre la intimidó, o sea, siempre fue muy violento con ella, hasta que él se murió. Sus hijos conocían de todo lo que el esposo le había hecho. Y lo interesante de este tema, o la parte que quiero resaltar de esto que me pareció muy triste, era que su esposo le hacía tiros al aire, le hacía tiros a la cabecera de la cama, ¿sí? Y le decía que le iba a matar, que si se iba la mataba, y todo ese tipo de cosas. Y ella nunca se fue, porque tenía siempre, o sea, a ella la movía era ese temor. Cuando ese hombre ya no se podía valer por sus propios medios, ¿sí? Ella lo siguió cuidando. Ahora, ahí hay un acto de amor, pero sus hijos le decían, pero mira, mira cómo te trataba, ¿sí? Pero ella nunca lo dejó, porque siempre el temor nunca nunca lo denunció ni nada de esas cosas, porque siempre estuvo atada al miedo que él le generaba, ¿sí? Cuando nosotros estamos aún en esclavitud en nuestra mente, a pesar de que hayan las posibilidades de poder salir adelante, posiblemente no lo vamos a hacer, porque hay un viejo, digamos, adagio popular que dice, mejor malo conocido que bueno por conocer, dicen por ahí, pero eso no es una lógica del cielo. Es algo muy loco. Entonces esa mentalidad, en vez de que el pueblo sea liberado, de que nosotros seamos liberados, como viene en esta palabra, y después de que este pueblo de Israel fue liberado con grandes demostraciones, porque uno puede ver a Moisés haciendo tremendas cosas, o a Dios haciendo tremendas cosas, respaldándolo con las 7 plagas, luego abriendo un mar, luego alimentándolos en el desierto. Este pueblo siempre termina renegando y murmurando. Y uno lo puede ver en varias referencias. Está en Éxodo 14, capítulo 14, en Éxodo capítulo 16, en Éxodo capítulo 17. Pero pues para no repetirlas todas, porque son muy parecidas, yo voy a tomar solamente una. Está en Éxodo 16, versículo 3. Dice así: y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud.
El pastor estuvo predicando hace como 2 o 3 semanas acerca de esto, de los no negociables. Pero yo le quiero, digamos que agregar a esto algo. Y es que, además de que este pueblo era muy olvidadizo, de no ver y recordar la grandeza de Dios con esas grandes obras con las cuales los sacó de Egipto, uno ve que la mente esclavizada confunde que es libertad. Confunde la libertad con algo que le podría llamar algo así como el asistencialismo. O sea, tú me liberaste, entonces tú tienes que correr con todo. La idea es que la libertad sea como yo sentarme, pasarla chévere y no hacer nada más. Pero es que ese no es el llamado de Dios. Ahora, no es asistencialismo. ¿Saben qué es la verdadera libertad? La verdadera libertad es poder desarrollar el potencial que realmente tenemos. Realmente Dios es lo que quiere con nosotros, es desarrollar nuestro potencial. Y es que esa mente de muerte y de pobreza nos lleva a pensar de esa manera. Somos libres, no hay que hacer nada. Aquí todo nos lo tienen que dar. Y si no es así, más bien es que nos muramos donde estábamos, porque allá sí nos daban. ¿Lo estamos entendiendo o no? Esa es la mentalidad a la que servimos. Aquí vemos una mente pobre que solamente ve cuando las cosas escasean, solamente ve que faltan recursos, solamente ve la proximidad de la muerte. Esa es una mente pobre, esa es la mentalidad pobre y de muerte que desafortunadamente hemos heredado. En contraste, y aquí voy a meter ya a nuestro Salvador, a Cristo. Cristo ve en la escasez, ve la oportunidad de crear, de multiplicar, de desarrollar. Y esto lo podemos ver en varios ejemplos. Cuando vemos los evangelios, vemos a Jesús, por ejemplo, en las bodas de Canaán. Se acabó el vino. Digamos que pudimos haber hecho una cosa: hey, apaguemos esto y nos vamos. ¿Sí? Se acabó, ya acabó todo. No, trajo un vino nuevo. Lo vemos, por ejemplo, alimentando a multitudes. Cuando ahí alimenta a 5,000, ¿qué hay ahí? ¿Qué tenemos? ¿Qué hay? Y por ahí salen unos panes y unos peces. Yo no me imagino, o sea, ¿ustedes se imaginan a Jesús diciéndole a los apóstoles, a sus discípulos más cercanos, que eran 2 o 3, hey, vea, mandemos a nosotros al pueblo, que vayan y miren a ver si podemos traer más, que la gente espere y aquí nos comemos nosotros esto? Pues esa es típicamente la mente humana, es aquí nos saciamos, miramos a ver con lo que hay y eso se va a acabar, y los otros que esperen, ¿sí o no? Ese es el contraste de la mente de Cristo. Mientras Cristo en las cosas, en lo que hay, desarrolla, hace, crea, multiplica. ¿Qué le dijo Dios a Moisés cuando le dijo: usted va a ir a donde el faraón, va a decir esto, va a hacer esto? Y le digo, ¿y yo cómo voy? ¿Qué tiene en la mano? Tiene una vara. Bueno, con esa vara tenemos. Esa vara tenía un significado. Es ¿qué tenemos a nuestro alrededor para desarrollarnos? Las parábolas de los talentos. A cada uno le dio una cantidad de talentos. ¿Qué hicieron ellos con los talentos? Desarrollarlos. Entonces es una mentalidad diferente a la que normalmente vivimos. Voy a decir algo y voy a meter con esto. ¿Por qué nos cuesta diezmar? Porque no vemos en lo que tenemos la capacidad que tiene de Dios de multiplicar, de crear, de desarrollar. Y es, no me alcanza. No somos capaces de ver o tener la mentalidad como Dios la tiene, de decir, en lo que hay nos podemos desarrollar, en lo que hay abundancia. Hay muchas historias en la Biblia que hablan acerca de ese tipo de mentalidad. Por allá habla también una viuda, la viuda de Sarepta, que tenía unos poquitos recursos. Cuando los puso en manos del profeta, porque el profeta, digamos, hablaba acerca de Dios, se dio la cantidad que necesitan hasta que sobreabundó. Entonces, la mentalidad que proviene de los cielos es tal que hasta en la muerte
hay vida. Mire, le va a traer un versículo, está en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 24. El mismísimo Jesús diciendo: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Y qué quiere decir esto? Que incluso la muerte dentro del gobierno de los cielos sirve para dar vida. Jesús es testimonio de eso. Murió por nosotros para resucitar juntamente con Él y darnos vida eterna. Pero mire, un fruto, una semilla, tiene que morir en la tierra para que cree un árbol y dé muchos frutos. Digamos que en la misma naturaleza está impreso la forma y la manera en la que Dios obra. La misma lógica con la cual está hablando la mente de Cristo está creado toda la tierra. ¿Sí? Un solo maíz crea un árbol con una tusa que trae no sé cuántos maíces. Usted siembra un mango y el mango crea un árbol del cual salen muchos mangos. Entonces, aquí la conclusión es que nosotros, para poder vivir en esa abundancia, tenemos que morir a nosotros, ¿cierto? Para que podamos nacer de nuevo y traer mucho fruto. ¿Lo estamos entendiendo? Dígame un amén, dígame sí. Y si no, dígale: Espíritu Santo, todavía no me ha entrado. Ábreme aquí en la cabeza porque necesito entenderlo. Necesito entenderlo. No en vano en la Biblia, en Romanos 1:20, capítulo 1, versículo 20, dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Nosotros podemos ver en lo creado, en lo hecho, la lógica y la mentalidad de Cristo puesta sobre la abundancia y no sobre la muerte, ¿sí? Nuestra propia biología, ¿sí? En pocas palabras y sencillas, la forma en que la que está creado el mundo testifica su lógica. Nuestra propia biología también nos muestra cómo funciona esa dualidad entre la vida y la muerte. Mientras nuestras células están vivas, se están reproduciendo. Cuando las células mueren, cuando las células dejan de reproducirse, se les reconoce como células muertas. Y en ese momento empieza el proceso de vejez. ¿Por qué nos envejecemos? Desafortunadamente por esa naturaleza, digamos que de muerte que hay en nosotros, porque las células dejan de reproducirse. Y en ese momento comienzan a envejecer. Así también son nuestras células de la iglesia. Señores líderes, nuestras células necesitan estar vivas, y para estar vivas hay que estar multiplicándose. Cuando la célula se queda ahí sin multiplicarse, desafortunadamente tiende a desaparecer. Mentalidad de Cristo, mentalidad de vida, mentalidad que está incluso impresa en la misma naturaleza, en la misma biología. Ahora, quiero, por ejemplo, decir aquí algo interesante, y es acerca de la naturaleza, porque de pronto algunos pensarán: bueno, pero es que los recursos se están acabando, y qué está pasando con el mundo, que el agua se está terminando en algunos lugares, y ya no va a haber de dónde sacar tantas cosas. Es que nos estás pidiendo que veamos las cosas en abundancia todo, pero vemos que escasea. Y Dios desde un principio, en Génesis 2, versículo 15, nos habla acerca de cuál es nuestra función y cómo tenía previsto las cosas. Dice: Dios puso al hombre en la tierra para que la labrara y la guardara. Los recursos hay que cuidarlos, la tierra es para cuidarla y para labrarla. Hay recursos si nosotros asumimos el papel que Dios nos puso desde un principio, de multiplicar, de desarrollar, de labrar y de cuidar. Obviamente el agua se va a terminar si nosotros no somos cuidadosos con ella, pero
Al igual que el tema de los recursos naturales, si nosotros los guardamos y los desarrollamos, no tienen por qué acabarse. Y yo creo en eso y les voy a decir por qué. Porque Dios dijo. Esto, cuando yo le digo porque Dios dijo, hace parte de una mentalidad que proviene de Cristo y no del mundo. Porque la mentalidad que viene del mundo dice, porque Dios dijo, sí, pero es que la evidencia, sí, pero para mí que Dios dijo, su palabra es verdad. Y esa es la mentalidad que tengo. Él es verdad y lo ha visto y lo hemos visto en cada uno de los pasajes y en lo que he vivido en mi vida. Tengo que creerle lo que Él dice. Una mentalidad humana pone en duda lo que Dios dice. Una mentalidad muerta pone en duda que Dios existe. Y esta es su palabra. Y ahorita voy a tratar un poquito más con eso. Ahora quiero ir a otra parte y es la relación, mi mentalidad en relación con el dinero. ¿Sí? Porque ahorita hablamos acerca de vida y de riqueza y de vida y de pobreza. Y de muerte y de pobreza. Una mentalidad pobre, su identidad está definida por el dinero. Yo aquí, vuelvo y repito desde el principio, voy a tocar varios parámetros acerca de la mentalidad, porque posiblemente, listo, en algunos puede decir, yo estoy en este tema chuleado, ya la tengo clara, o de pronto falta algo, pero en otros casos posiblemente este mensaje le esté llegando a usted. Entonces, una mentalidad pobre, su identidad está definida por el dinero. Muy sencillo, o lo tengo o no lo tengo. Y en la mentalidad pobre, una persona puede tener mucho dinero y tener una mentalidad pobre, o no puede tener nada y tener una mentalidad pobre. Y usted me va a decir, Andrés, pero ¿cómo que una persona con mucho dinero tiene una mentalidad pobre? Ya se los voy a explicar. Una mentalidad incorrecta puede producir pobres que nunca salgan de pobres, ¿cierto? O una mentalidad incorrecta puede producir ricos que tengan mucho, pero no sean capaces de desarrollar el plan de Dios, no sean capaces de ser prósperos, que su riqueza está basada en avaricia y codicia, no en la prosperidad, que son cosas completamente aparte. ¿Usted sabe qué es avaricia y sabe qué es codicia? La avaricia y la codicia, bueno, Jesús también tiene una parábola acerca de eso, un rico que quería acumular riquezas. La avaricia y la codicia, avaricia y codicia son el tener dinero a cualquier costo y retenerlo a cualquier costo. ¿Listo? Las personas prósperas, busqué como un término diferente para no decir ricos, sino las personas prósperas, ven en la escasez y en la dificultad la oportunidad y la manera de desarrollar riqueza. Los ricos, digamos que se han valido a obtener riquezas basados en codicia y avaricia, ¿sí? Lo que han hecho es que han ampliado la brecha con respecto a lo que otras personas puedan tener o hacer. Como, digamos que lo que los mueve es tener el dinero de la manera que sea. Son acumuladores, no son productores de riqueza. Son acumuladores. O sea, obtienen de los otros de la manera en que sea, pero no son productores de riqueza. Esa es la gran diferencia. Cuando nosotros somos productores de riqueza, nuestro interés no está basado en el dinero o en el amor al dinero, que es lo que dice la palabra de Dios, que es donde está el problema, sino en poder abundar para que todo se desarrolle según el plan de Dios. ¿Sí? Hay empresas, y yo creo que en otras prédicas han dado ejemplos, hay empresas que han desarrollado su objeto social no basado en acumular riquezas, sino en desarrollar su objeto social, en emprender, en hacer grande las cosas. Yo creo que por ahí hablan de un Colgate que decía, digamos que estos empresarios en un principio dijeron, no, mira,
nosotros vamos a ofrecer el 90% de todas las ganancias a la obra de Cristo y solamente necesitamos sobrevivir con el 10%. ¿Y qué es Colgate en este momento? Una multinacional gigante. Es lo que motiva mi corazón con respecto al dinero, es la mentalidad correcta para poder tener una relación correcta con el dinero. En el caso, digamos, de una mente pobre, en una persona pobre, nunca va a salir de ahí, porque siempre va a ver que las cosas escasean. Es más, la limitante del dinero es tal que si Dios le dice haga esto o haga lo otro, ¿sabe qué dice esa persona? No se puede hacer porque no hay plata. Entonces ahí vuelvo y digo, la mente de Cristo, ¿qué dice? Hey, un parámetro impresionante es, si Dios dijo, eso hay que hacerlo, yo lo hago. Moisés trató como de sembrar delante de Dios esa, y yo cómo voy a ir allá a pararme ante el faraón. Mira, ahí tiene una vara y vas conmigo. Ya. No lo mandó con un ejército para intimidar a faraón, no era digamos que una persona que venía digamos de un gobierno en otra región del país como para decir que el faraón dijera, qué miedo, este está respaldado por este otro país. No, fue solo y con Dios. Entonces yo aquí quiero desenmascarar si de pronto dentro de nuestra mentalidad hay o una mente pobre, la cual no me deja salir de pobre, ¿cierto? O una mente pobre en una persona adinerada en la cual hemos desarrollado o hemos creído que la manera de generar recursos es conseguirlos de cualquier manera, ¿cierto? O retenerlos de cualquier manera. Mire, yo quiero que usted comience a decirle, bueno, Espíritu Santo, ¿cómo tengo yo la mentalidad correcta para que lo que tú me has dado sirva para desarrollar tu propósito? Le voy a dar una noticia para aquellos que tienen recursos y en algún momento se haya preguntado, ¿yo para qué tantas cosas? Pregúntele al Señor, porque cada uno de nosotros está puesto en un lugar con un propósito, aunque usted no lo sepa o no lo hubiera visto. Cada uno tiene lo que tiene para un propósito. Cuando Jesús se encontró con Zaqueo, una persona pecadora, ¿sí? Él pudo entender que lo que tenía un propósito. ¿Y qué empezó a hacer? A devolverle a los que en algún momento había robado. Y no de cualquier manera. Mire, yo lo quiero decir, aquellas personas que Dios les ha dado un plan, les ha dado una visión. Uno, si no tienen dinero, no se preocupen por eso. Pregúntele a Dios de qué manera usted va a desarrollar ese propósito. Que ciertamente se va a desarrollar. Le voy a decir por qué, y usted le va a decir así, porque Dios dijo. Ahora, si esto es una persona que tiene recursos, pregúntese, Dios, ¿para qué tengo estos recursos? No le dé miedo. No le dé miedo o no empiece a pensar, es que se va a acabar. Mire, en los propósitos de Dios no se acaban. Nosotros no podemos ser estanques, somos canales y servimos de bendición, ¿sí? Háganse de cuenta que nosotros somos una jarra. En la medida en que nosotros damos, Él vuelve y nos llena. Eso con relación al dinero. Entonces, otro ejemplo lo vemos, digamos, con respecto a esta mentalidad, lo vemos en Números capítulo 13. Números todavía sigue hablando acerca de este tema del éxodo, o sea, todavía estamos hablando todavía de este pueblo de Israel que se está moviendo hacia la tierra prometida. Y Dios le dice a Moisés que envíe a 12 espías a reconocer la tierra de Canaán, que era la tierra prometida para ellos. De estos 12 espías vieron esta tierra con la mentalidad correcta. Josué y Caleb. En esta tierra vieron que fluía leche y miel y bueno, y describían toda una maravilla de tierra. Mientras que los otros 10 con una mentalidad de muerte. ¿Cuáles fueron las consecuencias de los unos y los otros? Solamente 2 de 12 personas vieron las cosas con el enfoque que Dios estaba viendo las cosas.
Solamente 2 de 12. Ahora, ¿cuáles fueron las consecuencias? Les voy a decir así, digamos como a manera de comparativa. Mente de Cristo, Caleb y Josué entraron a la tierra prometida. Él y sus pueblos entraron a la tierra prometida. Después de 40 años, allá Dios los puso. Mente de muerte, esos otros 10. Junto con ellos murió toda una generación. Yo podría decir aquí que nosotros como líderes, como jefes, como padres, como empresarios, como personas de autoridad, como personajes públicos, como cristianos, libros abiertos que somos, como personas que representamos a Cristo, tenemos una gran responsabilidad con el futuro de nuestras generaciones y de esta tierra que Dios nos ha dado. Hoy es el momento de pronto de empezar a cuestionarse qué mentalidad me gobierna. Porque esa mentalidad va a hacer que tú, tu familia, tu generación, encuentre el propósito de Dios, encuentre la voluntad de Dios, encuentre el buen propósito de Dios, que es esa tierra prometida que tiene para todos nosotros. Que muramos en el desierto, con toda una generación completa. Tener la motivación correcta. Vuelvo y lo digo, si es la codicia y la avaricia, vas a estar esclavo de eso. De eso. Vas a estar esclavo de que no se te acabe, de cómo conseguirlo. Pero si la motivación proviene de los planes de Dios, no hay límites. No hay límites. Si hay libertad en Dios, abunda lo que necesitas para su plan. Abunda en todo sentido. En sabiduría, en recursos, en personas, en vida. Abunda, porque es lo que quiere Él con nosotros. No respaldó Dios ahorita digamos que en esto que estamos viendo de Éxodo, no respaldó Dios a Moisés. Y no de cualquier manera, eso puede pasar en nuestras vidas. Eso incluso ha pasado en nuestras vidas, que no nos pase como el pueblo de Israel. Hagan memoria de las cosas que ya Dios ha hecho en sus vidas. Hagan memoria de ese trabajo que te dio, hagan memoria de ese crédito que pudieron pagar, hagan memoria de ese grandioso regalo que le hicieron, hagan memoria de la sanidad del familiar propia suya, no sé, hagan memoria, porque Dios ya ha actuado en sus vidas con toda seguridad. Lo que pasa es que a veces nuestra mentalidad de muerte se enfoca solamente en lo malo, en la escasez, se va a acabar, nos vamos a morir. Pero cuando nosotros echamos memoria, eso nos da fortaleza, ¿sí? Amén. Yo le quiero preguntar a ustedes, ¿cuánto cuesta la mentalidad de muerte y qué se gana? Ya, ¿sabe cuánto cuesta la mentalidad de muerte? No cuesta nada, eso es gratis. La mentalidad de mente, eso ya la tenemos, ya está, digamos que propia, inserta en el software. Pero ¿cuánto se gana? Les voy a decir qué se gana. Se gana la muerte eterna. Esa es la ganancia de la muerte. De la mentalidad de muerte. Ahora, yo les quiero poner a pensar en lo siguiente: ¿qué cuesta la mentalidad de vida? ¿Y cuánto se gana? Me cuesta mi pecado. Me cuesta mi pecado. Eso es lo que me cuesta. Entregar el pecado. Ese es el costo. Hey, yo entrego ya mi pecado. ¿Y qué es mi pecado? Me cuesta mi manera de pensar. Yo voy a hacer aquí un pequeño paréntesis. ¿Qué es pecado según lo que uno entiende en la Biblia? Pecado no es simplemente las cosas malas. Pecado es hacer lo contrario de lo que Dios dice. Eso es pecar. ¿Qué me cuesta entonces a mí la mente de vida? Me cuesta es entregar esa manera torcida de ver las cosas, esa manera, digamos esa rebeldía de hacer diferente de como Dios dice. Ahora, ¿cuál es la ganancia? La vida eterna. La vida, no solamente la vida aquí, la vida eterna. Porque eso es otra cosa que no nos permite ver la mentalidad de muerte. En la mentalidad de muerte, las cosas duran mientras estemos aquí. O sea, eso es un engaño que tenemos nosotros en el software, ¿sí?
La mentalidad de vida nos permite ver que los galardones son eternos, que la vida no se termina en el ataúd, que nosotros somos una semilla que tiene que caer en la tierra para dar mucho fruto. Amén. Ahora, vamos a ver entonces de dónde proviene esta naturaleza, o cuál es la naturaleza de esta mentalidad de muerte. La muerte en el hombre entró por el pecado. Antes de eso no había muerte, y su origen lo podemos documentar en Génesis capítulo 3. ¿Lo recuerdan? Cuando una serpiente muy astuta terminó tergiversando lo que Dios le había dicho al hombre y le había mandado al hombre, y desde ese momento la Biblia comienza a registrar cómo el hombre comienza a tener una mentalidad inadecuada, una mentalidad de muerte. Yo les quiero decir algo, yo meditando en esto que les iba a decir hoy, decía, esa serpiente astuta está por ahí regada todavía y nos sigue echando mentiras y no nos permite tomar las decisiones adecuadamente, a pesar de que Dios nos ha dicho cómo deben de ser las cosas. Hoy yo quiero desenmascarar esa serpiente astuta que nos habla al oído, con pensamientos, justificando digamos que eso que hemos creído, y podamos achacarla y matarla, porque en muchas áreas de nuestra vida posiblemente aún tenemos una mentalidad de muerte y no de vida. La mentalidad de vida no es solamente mientras estemos leyendo la Biblia o estemos en el grupo con la célula. La mentalidad de vida es la mentalidad de Cristo, es con la que tenemos que vivir en todos los aspectos de nuestra vida, en el empleo, en el trabajo, criando a nuestros hijos, viendo qué ven ellos. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Entonces, Jesús, el mismísimo Jesús, nos dice de dónde proviene esa naturaleza. Ya vimos dónde nació esa mentalidad, pero Él nos dice en Juan capítulo 8, versículo 44, ¿quién es el padre de esa mentalidad? Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de toda mentira. Y nos dice acerca de este padre de toda mentira, cuál es su naturaleza, que dice que es robar, matar y destruir. Está en Juan capítulo 9, versículo 10. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero ¿qué dice Jesús de sí mismo? Dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Sí? Entonces podemos ver el contraste de cuál es la naturaleza de estas dos mentalidades. Si nosotros realmente hemos nacido de nuevo en Cristo, tenemos que procurar tener su misma mente. Si nosotros aún actuamos en una mentalidad de muerte, es porque aún el padre de nosotros no es el papá de Cristo. Empiece aquí a pensar en qué momento la mentalidad suya, la mentalidad con la cual está filtrando y está moviéndose a hacer las cosas, está contagiada de mentira, de robo, de muerte, de destrucción. Y eso se puede notar por ejemplo, cuando no soy capaz de perdonar, cuando busco venganza, cuando el dinero se pone por encima, el amor al dinero se pone por encima de amar a Dios. Empieza a pensar ahí, porque eso se trata el día de hoy. Ahora, la mentalidad de Cristo no se limita solamente a lo material, porque hemos hablado un poco de dinero, digamos que de tenencias, de pertenencias. La mente de vida, la mente de Cristo, ve en los otros su potencial. Nosotros, ¿cómo vemos a las otras personas? ¿Cómo desarrollar al otro? Ver lo mejor de los otros. Lo podemos ver, por ejemplo, ahorita con este libro de Éxodo con el cual estamos estudiando. Y es que
Dios vio en ese pueblo, en el mismo Moisés, algo que podía convertirse en un pueblo que lo podía representar a él. Pero podemos ver a este pueblo que continuamente la embarraba, pues por así decirlo, y renegaba, pero Dios siempre tuvo, digamos, como afín su plan. O sea, vio el potencial en ellos. Lo mismo pasaba con Jesús. Y a través de los evangelios podemos ver a Jesús viendo en las personas que según el entendimiento la mentalidad, digamos, humana que tenemos, eran personas de desechar, pero Dios veía lo mejor en ellos. Ahorita dice un ejemplo, Zaqueo. Zaqueo para ese tiempo era una persona inmunda, era un cobrador de impuestos, era una persona que se había alejado, digamos, como de las costumbres, mas Jesús había visto en el potencial. Vemos, por ejemplo, a Pedro, el apóstol. Si uno ve y reconoce a Pedro, era un hombre burdo, era un hombre, digamos, de trabajo, era una persona posiblemente no tan letrada, era un pescador, ¿sí? Y en el transcurso lo que vemos a Pedro conviviendo con Jesús, en varias ocasiones Pedro la embarró, ¿sí? Pedro fue aquel que dijo que iba a estar con Jesús así fuera hasta la muerte, pero después se echó para atrás. Y el mismo Jesús le dijo, mira, acuérdate cuando cante el gallo, ¿sí? ¿Y qué pasa con Pedro? Luego, Jesús sigue viendo su potencial, luego lo revalida. ¿Listo? Vemos, por ejemplo, otro caso, el de la mujer adúltera, que todos querían apedrearla. ¿Qué hizo Jesús? Ni yo te juzgo, vete y no peques más. ¿Ah? Ni yo te condeno, eso, ni yo te condeno, vete y no peques más. Esa es la mentalidad, digamos que ese es el contraste entre una mentalidad y la otra. Es que Dios, Cristo, nos regala su mente para que nosotros podamos actuar conforme al orden y la lógica que viene de los cielos, del reino de los cielos. No a como viene, digamos que de allá de este otro padre que es de toda la mentira y la maldad. La mentalidad de muerte ve lo peor en los otros. Cualquier oportunidad es buena para aprovecharse, para no ordenar, para vengarse, para desarrollar el egocentrismo. ¿Sí? Todo yo, solamente yo. Si me beneficia a mí lo hago, si no, no. Miren, la mentalidad correcta me hace entender que Dios es el centro de todo, que somos parte de su diseño, somos parte de un plan maestro, excepcional, que todo encaja perfectamente para que sea bello. Pero la mente de muerte cree que nosotros somos el centro, que todo debe fluir para nosotros. Y ahí estamos muy equivocados. Cuando nosotros estamos orando, yo no sé, filtre usted de pronto cómo son sus oraciones. Cuando usted está orando, si usted usa mucho el me, mi, yo, creo que ahí hay un problema de egocentrismo. ¿Cuál es tu voluntad para mí? ¿Cuándo me vas a bendecir a mí? ¿Yo cuándo estaré allá? Yo, y todo es yo. Les voy a dar un tip que puede hacer que sus oraciones tengan un efecto diferente. Cuando usted entiende que el centro de todo es Cristo, que de Dios provienen todas las cosas y que Él tiene un plan perfecto, usted va a empezar a orar, a decirle, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué es lo que hay que hacer para que tu gloria pueda verse más y más? ¿Cómo se hacen tus propósitos? Yo quiero ser parte del diseño que tú has creado. Y en ese momento, usted va a comenzar a vivir de una manera diferente. ¿Y saben por qué? Porque Dios sobreabunda para sus planes. Porque Dios dice, mis pensamientos y mis caminos son más altos de los que ustedes han pensado. Nosotros no podemos ver más allá de lo que nuestros sentidos de nuestra carne nos permiten ver.
pero Dios tiene el principio y tiene el fin. Entonces, eso es importante. Por eso nosotros tenemos que buscar tener la mentalidad de Cristo, una mentalidad de vida, una mentalidad que esté paralela, que esté conforme a cómo es la lógica de los cielos. Porque si nosotros seguimos, digamos que equivocándonos con lo que el enemigo ha puesto en nuestra mente, no vamos a avanzar. ¿Cuál va a ser el resultado? ¿Qué dijimos ahorita que se gana con la mentalidad de muerte? Una muerte eterna. Entonces, ¿qué mentalidad tenemos? No, me adelanté un poquito. Dios mantuvo al pueblo de Israel 40 años en el desierto, porque necesitaba cambiar la mente de su pueblo. Pero también advirtió que al llegar a la tierra, a la tierra prometida, no se mezclaran con otras costumbres. ¿Por qué creen que fue, digamos que él tan celoso de tratar de que ellos fueran muy cerrados con respecto a lo que hacían, lo que deben de hacer, y no mezclarse con otras culturas? Porque no querían que volvieran atrás nuevamente a una mentalidad caída. Y les advirtió muchas veces, bueno, ya podemos ver que en la historia por allá volvieron a caer, pero siempre había un remanente que era radical, que siempre volvía otra vez al orden de Dios. Entonces yo quiero cuestionarlos aquí. ¿Qué mentalidad tenemos? ¿Qué mentalidad tenemos? ¿Qué mentalidad está moviendo tu vida? Yo creo que usted ahí, vamos a hacer un pequeño test. Usted ahí, yo voy a hacerle algunas preguntas, no las conteste en voz alta. Si quiere, tome nota. A ver, y filtre ver cómo estamos acá. Presta atención a estas preguntas. Pregúntese aquí. ¿Usted se centra en las oportunidades o en los obstáculos? Si usted se centra... aquí, gracias, Germán. Piense, ¿usted cómo concibe su vida? ¿Tiene sentido? ¿Tiene un propósito? ¿O simplemente es algo que sucede? Filtre cómo ha vivido hasta este momento. No, pues yo voy por el mundo ahí y lo que vaya pasando así es. ¿O usted tiene un sentido de que su vida tiene un propósito y va hacia algún lado? ¿Has desechado ideas o proyectos por falta de dinero? Dios trae las ideas, Dios trae la visión. Si Él te ha dado una idea y una visión, el dinero también va a fluir porque tú crees en eso, porque Él ha dicho y porque eres diligente de empezar a hacer. Y pequeños comienzos en Dios pueden ser grandes resultados. Esta otra pregunta es: ¿conseguir dinero o conservarlo es más importante que todo? Mire, yo le escuchaba al pastor Juan Guillermo en Medellín, que decía algo que es muy cierto, a mí nadie se me ha acercado a decirme, oiga, tengo una carga, estoy luchando con algo en mi vida, que es la codicia y la avaricia. A mí nadie, de verdad nadie se me ha acercado a decirme eso. Normalmente le dicen, tengo un problema con la pornografía, tengo un problema con drogas, tengo un problema con el alcohol, pero nadie, de verdad, nunca lo había pensado, nadie se me ha acercado a decir, yo tengo un problema con el dinero. Yo tengo un problema con que soy avaro, con que no, o sea, que quiero conseguirlo. Nadie. Y es una cosa difícil de aceptar. ¿Ah? Le voy a preguntar esto. ¿No diezmas u ofrendas porque piensas que no te va a alcanzar el dinero? ¿Piensas que hay cosas o personas imposibles de perdonar? Aún sigo siendo muy crítico y juzgando a las otras personas. Mire, yo lo invito a que ustedes, cada vez que estén leyendo la Biblia, estén leyendo esas historias. Lo bueno de Dios es que Dios, a través de la Biblia, nos cuenta varias historias y nos muestra eventos. Y no se ha tapado o ocultado nada. Porque uno puede ver ahí algunos personajes que incluso son
digamos que muy, muy importantes dentro de la Biblia. David, Moisés, Abraham, ¿cierto? Que si bien hicieron historia porque hicieron la voluntad de Dios, en algunos momentos están escritos en la Biblia que no hicieron la voluntad de Dios. Y eso tuvo consecuencias. Cuando leamos la Biblia, nosotros tenemos que buscar también, ver ese contraste entre cuando actuaron con una mentalidad y cuando actuaron con una mentalidad diferente. Eso, para eso nos sirve, para poder reconocer por los errores de otros por donde nosotros no podemos caminar, sino caminar por donde debe ser. Ser proactivos y prácticos con estas experiencias que nos permiten entender esos errores. Pablo en Romanos, este sí es muy conocido, en Romanos 12:2 nos dice el mejor consejo que nosotros podemos asumir, ¿sí? Y yo lo voy a leer de la Biblia Dios habla hoy para que ustedes lo tengan. Dice, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que sí cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno, lo que les es grato y lo que es perfecto. ¿Cómo vamos a asumir nosotros que vamos a lograr hacer, digamos que, exitosos en nuestra vida si no nos alineamos con quien ha desarrollado la vida? Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Si nuestra manera de pensar no es como la de Cristo, tendemos a hacer lo que es el contrario a Cristo: robar, matar, destruir. Aquí hay varios ingenieros. Si uno diseña un edificio o una estructura con ciertas piezas, ¿cierto? No puede llegar alguien que no conozca el plano y decir, cambiemos esta columna de acero por una columna de icopor, porque se ve más bonita. Y a mí me pareció más bacana. ¿Qué pasa con el edificio? Se cae. Eso tenemos que entender nosotros en nuestras vidas. Las columnas que desarrollan nuestra vida están diseñadas por Dios. Y lo que tenemos que hacer es vamos a seguir el plano. Con nuestra mentalidad caída, esa que adquirimos por allá al principio, cuando esa serpiente engañadora dice, mira, no le creas a Dios. Eso no es verdad, no te vas a morir. Sí. Es más, tú serás como Dios. Toma usted sus propias decisiones. Es lo único que nos saca es del modelo de Dios. Entonces, para resumir, yo quiero traer ya, que ya se me está acabando el tiempo, ya me están mirando yo quiero traer a ustedes lo siguiente, ya para rematar. Ya para rematar, no faltan sino 40 minutos, no más. Nosotros podemos ver, por ejemplo, en ese Israel, podemos personificarlo y podemos ver nuestra vida, digamos, como a través de ellos, ¿sí? Entonces podríamos decir que Egipto es nuestra vida antes de Jesús, ¿cierto? El tiempo del pueblo en Israel es un tiempo que tiene propósito. Y voy a decirlo así, podríamos decir que nosotros en estos momentos que estamos siendo formados en Cristo, estamos en el desierto, porque estamos siendo desarrollados, ¿sí? ¿Se acuerdan de la revelación que hablaba el pastor ahorita hace 8 días acerca del tabernáculo? No sé quiénes vieron el video de pronto que él mandó. Es muy interesante. Es la revelación de Cristo. Cristo está siendo formado en nosotros. ¿Saben qué es lo chévere del tema? Que con Cristo ya el tabernáculo no lo tenemos que hacer afuera. El tabernáculo está aquí adentro. El tabernáculo está en nosotros. Entonces, así como el pueblo de Israel, nosotros somos apartados de la esclavitud. Fuimos sacados de esa esclavitud, pero ahora Dios está tratando con nosotros para sacar esa esclavitud de nuestro corazón. ¿Cómo se saca la esclavitud del corazón? ¿Cómo se sacamos ese? Es dejando entrar a Cristo en este tabernáculo. Él lo llena todo. ¿Listo? Para nosotros poder llegar a ser libres y tener la mente de Cristo, tenemos que desarrollar una cosa que se llama la obediencia. Diga conmigo, voy a ser obediente a Cristo. Voy a ser obediente a Cristo. Porque si usted lo llamó Señor, es porque va a hacer caso. Si no, no lo llame Señor.
Eso es. Vamos a caminar con Dios y aprender a movernos cuando sea su voluntad, como lo hizo el pueblo de Dios, como lo hizo el pueblo de Israel. Cuando la nube se levantaba y se movía, todos levantaban el campamento y seguían la nube. Cuando la columna de fuego se movía, ellos se levantaban el campamento y se movían. Cuando Dios te diga, hey, hay que hacer esto, usted se mueve. Deja de hacerlo, quédate ahí parado, no hagas nada. Párese. Para algunos por ejemplo, para mí es difícil de quedarse uno quieto. Pero también el esperar viene de Dios. Yo sé que a cada uno de ustedes en su corazón esto les está diciendo algo. ¿Sí? Dios quiere tener una relación con nosotros. Y es por medio de esta relación que nosotros podemos conocer su mentalidad. La mente de Cristo es a través de la relación. Nosotros no podemos entenderlo, conocerle a Él si estamos apartados de Él. Y aquí hago un llamado a que nosotros podamos tener tiempos devocionales diariamente, a que nosotros podamos llamar su presencia cada vez que vamos a tomar una decisión, a que nosotros tratemos de buscar sabiduría en Él cuando hagamos las cosas. No solamente cuando estemos bien, sino cuando estemos mal. Es que aquí también podemos conocer a Dios en la adversidad. En la adversidad, algunos solamente en muerte, se acaban todas las cosas, no hay nada que hacer. Pero el ejemplo de Jesús es que en los tiempos más adversos, nada, me gozo en que Dios está conmigo, en que tiene un plan y sigo adelante. ¿Sí? Ejemplos, el mismo Jesús. Ejemplo, Job, se quedó sin nada. Dios dio, Dios quitó, es su voluntad, sigo adelante. David es otro ejemplo, otros héroes de la Biblia. Sí, cometió muchos errores. Pero cuando estaba en tiempos de adversidad, ¿sabe qué hacía? Alababa, buscaba su presencia. Entonces, nosotros tenemos que aprender a caminar con Él en todo momento, a tener una relación con Él en todo momento para poder absorber su mentalidad, poder ver cómo opera Él. Y por último, guardar el testimonio y transferirlo a nuestras generaciones. Mire, ¿sabe? Una manera de aprender mucho mejor es enseñando a otros. Una manera de aprender mucho más eficiente es enseñándole a otros. Nuestros hijos necesitan conocer esta realidad, necesitan entender esta mentalidad, necesitan copiar la mentalidad de Dios, copiándonos a nosotros en la manera en que actuamos. Papás, cuidado con lo que sus hijos están viendo en la televisión, en internet, en todas esas cosas. Porque ahí está la serpiente. Es astuta, diciéndoles a ellos que no, que lo que dice Dios es mentiras, que ellos pueden ser su propio Dios. Entonces, vuelvo y los reto a que ustedes, esta palabra del día de hoy, los apuntes que tomaron, empiecen a decirle al Espíritu Santo, muéstrame dónde mi mentalidad aún sigue siendo caída, sigue siendo de muerte, sigue siendo de pobreza, porque yo quiero ser en ti rico, próspero, abundante, porque es lo que Él ha prometido. Él dijo, mas yo vine a darte vida y vida en abundancia. Levántese, vamos a hacer aquí ya un tiempo de oración, y yo quiero que oremos juntos y le pidamos, Señor, muéstrame a cómo pensar como tú piensas, a tener un corazón como el tuyo, una mente como la tuya, para no juzgar, para no querer venganza, para no perdonar, sino para ir por las cosas que vienen de lo alto, para poder ejecutar tus propósitos y tu voluntad que es perfecta, para creer totalmente en lo que tú me has dicho a través de tu palabra, a desarrollar ese proyecto, Señor, que tú has puesto en mi mente, a que elimine de mi corazón y de mi vida el temor. Yo quiero la abundancia que proviene de ti, porque es una abundancia que es para eternidad. Muéstrame para qué están los recursos que tengo en mi casa, lo que me has dado, mi familia, mis hijos,
mi trabajo, incluso por qué estoy en esta ciudad, por qué vivo en el barrio donde vivo. Tienes un propósito en todas las cosas. Quiero dar fruto abundante. Quiero dar fruto abundante. No quiero vivir más como he vivido hasta el momento. Quiero desechar esa vieja mentalidad. Llena todo en mí. De una manera tradicional hemos dicho que muera el viejo hombre, pero no tenemos el sentido real y completo de eso. Quiero eliminar esa vieja manera de pensar y quiero pensar renovadamente como piensa Cristo. Permíteme copiar las estructuras y diseños del reino de los cielos para vivir en abundancia, para darte gloria a ti. No quiero ser más el centro de mi vida. Tú eres el centro de mi vida, Jesús. Por ti y para ti fueron creadas todas las cosas. El centro de todos es Jesús.